Hola, estimados amigos y amigas de nuestro curso de declaración anual de desechos peligrosos y especiales. Hoy, 4 de octubre del 2021, vamos a ver nuestro primer tema, tal como se lo vio ofertado en el flyer o en el post publicitario. Tenemos nuestro primer tema, que es normativa ambiental y un poco de conceptos básicos que queremos o se quiere dar a reforzar o a compartir con ustedes conceptos o teorías ya establecidas para poder nosotros desarrollar nuestro curso de declaración anual de desechos peligrosos y especiales, teniendo como referencia que vamos a necesitar de estos conceptos, tenerlos bien en claro, bien definidos, para poder entender y comprender el desarrollo de este curso. Bueno, estimados amigos, mi nombre es Diego Muñoz Zambrano. Voy a ser el capacitador en el tema, en el curso de declaración anual de desechos peligrosos y especiales. También soy el representante legal de esta compañía creada para cursos de capacitación. Así también tenemos otro curso que es el de fiscalización ambiental. Pues bueno, este otro curso sí se encuentra acreditado en lo que es el Ministerio de Trabajo y cuando se dan estos cursos, los certificados salen con un aval del Ministerio del Trabajo. En este caso, como es en el de declaración anual de desechos peligrosos y especiales y otros temas que tenemos como empresa, eh, no aún estamos en proceso de acreditación del curso. Por tal motivo, tal como se lo hizo en la oferta, solo va a salir firmado por el representante legal de la empresa Katian, eh, como un aval que da esta empresa que está registrada en las supersillas como una compañía que ha cumplido con los requisitos y ha sido creada. Bueno, esto a modo de presentación. Soy ingeniero ambiental de profesión, tengo también un masterado en gestión ambiental y me he desarrollado por más de 5 años en el sector público como autoridad ambiental, ya sea en el Ministerio de Ambiente o en el GAP provincial como autoridad ambiental de aplicación responsable, ejecutando todos los procesos de prevención, seguimiento y control ambiental acá en la provincia de Los Ríos. Eh, Contamos con experiencia en temas de hacer el control a lo que son la generación de los desechos peligrosos y especiales. Por tal motivo, hemos creado este curso para poder nosotros de esta manera también compartir conocimientos con ustedes y también adquirir sus conocimientos. Si tienen alguna duda, algún comentario, alguna sugerencia o algún otro criterio con el que se estén manejando los desechos en distintas partes del país, por favor hacerlo conocer a través del chat para de esta manera nosotros interactuar y poder eh, esclarecer alguna pregunta, etcétera, etcétera. Pues bueno, este temita es algo corto, vamos a verlo de manera breve. Igual nuestro curso va a tener también tareas en la plataforma Moodle. Ustedes pueden ver en este primer tema tiene un modo de cuestionario que hay que enlazar ciertas respuestas. Una vez que hayan desarrollado esta unidad, podrán de manera satisfactoria desarrollar estas tareas, que lo único que nos va a perfeccionar son nuestras habilidades, nuestras destrezas en el tema de la declaración de desechos peligrosos y especiales. Bueno, la normativa ambiental, ya para ir entrando en tema, eh, nosotros como profesionales ambientales o personas que se encuentran interesadas, ya sean los representantes legales de proyectos, obras o actividades, que son quienes están obligados a obtener su registro generador de desechos peligrosos, y una vez que ellos obtengan este registro generador de desechos peligrosos, se desprende un sinnúmero de obligaciones. Obviamente estas obligaciones están enmarcadas en lo que ya establece la normativa ambiental nacional, es decir, la política pública. ¿Y quién es el que emite la política pública? Es el Ministerio del Ramo de nuestro Estado ecuatoriano, en este caso, como actualmente se llama, el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica. Entonces, toda esta política pública que ya ha sido emitida para lo que es la fase de generación de desechos peligrosos y o especiales, estas obligaciones que se desprenden cuando se emite este registro están apegadas a la normativa ambiental vigente. Por ello, ya seamos como nosotros representantes legales de una actividad, ya seamos como profesionales ambientales, ya seamos técnicos o consultores ambientales, debemos de conocer
eh, a rasgos ciertos, cuáles son los procedimientos para nosotros hacer una declaración anual de desechos peligrosos y especiales sin que nos salga observada, es decir, que nos salga aprobada por la autoridad ambiental competente. Por tal motivo, debemos de tener bien en claro todos estos conceptos básicos, cuáles son nuestras obligaciones, cuáles son nuestros desechos que generamos dentro de nuestra actividad y cuál es la normativa ambiental a la que nosotros debemos de ser vigilantes, no solo como consultores ambientales que estamos prestando un servicio y estamos asesorando a nuestros clientes, sino que también como representantes legales debemos conocer cuáles son los productos o servicios que nos están ofertando algún tipo de consultoría y que esta consultoría obviamente nos va a realizar un trabajo adecuado. Por ello tenemos que, como generadores, para los que son aquí dentro del curso, eh, representantes legales de sus actividades, como generadores de desechos peligrosos vamos a desglosar un sinnúmero de obligaciones que más adelante vamos a ver y que es de cumplimiento obligatorio. Por tal motivo, nosotros tenemos que vigilar lo que establece primero la Constitución de la República del Ecuador. Es nuestra carta magna, es la norma superior que nos rige y es de aquí de donde se desprenden un sinnúmero de políticas públicas, ya sea en temas económicos, sociales, políticos y por ende los ambientales, los culturales, etcétera, etcétera. Entonces, toda la normativa ambiental que está vigente actualmente en nuestro país es porque guarda relación y es porque es considerada la Constitución y a partir de ahí se deben desprender todas las políticas públicas en los distintos sectores que ya nombré. Por ello, el Acuerdo Ministerial 061, que es un acuerdo ministerial que salió en vigencia en el año 2015, por el mes de mayo del año 2015, es un acuerdo ministerial que aún no ha sido derogado por el Código Orgánico del Ambiente y se encuentra vigente. Entonces, en este acuerdo ministerial, aparte de que encontramos un sinnúmero de otras disposiciones en distintos ámbitos, también vamos a encontrar lo que son los temas de generación, todas las fases de los desechos peligrosos, generación, almacenamiento, transporte y disposición final. Pero nuestro enfoque, que es la generación, es decir, los generadores de desechos peligrosos y especiales, se encuentran enmarcados también sus obligaciones que deben de cumplir en el Acuerdo Ministerial 061. Básicamente, si nos vamos al artículo 88, ahí vamos a encontrar un sinnúmero de literales que más adelante vamos a ver cuáles son, un sinnúmero de literales, que nos va a decir que yo como generador de desechos peligrosos y especiales, a qué debo de acatarme y qué debo de cumplir y en qué tiempos debo de cumplir aquello. Para esto también tenemos siempre, aparte de las políticas públicas que emita una autoridad ambiental, cuando se crean las leyes, se crean sus reglamentos para poder también aplicar estas leyes, o se crean normas técnicas para poder aplicar estas leyes de una manera adecuada. Por ello, el Ministerio de Ambiente también en el año 2015 crea crea el acuerdo ministerial 026. Este acuerdo ministerial 026 es explícitamente para todo el proceso de registro generador de desechos peligrosos y o sustancias químicas peligrosas. ¿Ya? Aquí vamos a encontrar todas las fases, desde la generación, cómo es el proceso de obtención del registro generador, cómo es el proceso también de licenciamiento para los gestores ambientales, es decir, los que prestan el servicio de, de gestión de los desechos peligrosos y especiales, ya sea en el almacenamiento, ya sea en el transporte, y asimismo en la disposición final. Entonces, este acuerdo ministerial es muy importantísimo, también se los he compartido en la plataforma Moodle, se los he colgado aquí para que los puedan descargar en caso que no lo tenga o se les haya extraviado. Pero estoy casi que seguro que muchos de ustedes han de tener este documento a mano y lo han de haber leído. Entonces, aquí tenemos todo el procedimiento de cómo registrarnos como como generadores de desechos peligrosos. Una nueva normativa surge a partir del año 2017, si bien el Código Orgánico del Ambiente fue aprobado en el año 2017, pero entró en vigencia en una de sus disposiciones, hablaba que entraba en vigencia una vez
se cumpla el año de su publicación. Entonces, así que por el mes de abril del año 2018 entra en vigencia ya el Código Orgánico del Ambiente. Y asimismo, el Código Orgánico del Ambiente, apegado a las políticas públicas que se deben emitir en función de nuestra Constitución de la República del Ecuador y en función de las directrices hacia dónde queremos caminar como país, también nos habla de las obligaciones del generador, de las obligaciones de los gestores, etcétera, etcétera. Y aquí mismo también vamos a encontrar en el Código Orgánico del Ambiente las obligaciones que más adelante vamos a detallar y a nombrar una por una. Pero este Código Orgánico del Ambiente necesita de un reglamento para que se pueda ejecutar de manera idónea o de manera adecuada todos los procesos de prevención, seguimiento y control ambiental, incluido el tema del registro generador. Por eso también podemos encontrar nosotros las obligaciones, las fases de generación, almacenamiento, transporte y disposición final, y todas las obligaciones y todo lo que en la fase en la que nos encontremos se debe de cumplir, también lo podemos encontrar en el reglamento al Código Orgánico del Ambiente. Tenemos una normativa técnica, que aquí se me ha escapado de ponerla, que es la normativa técnica 2266 de 2013. Aquí se encuentra un sinnúmero de, de identificación de desechos y sustancias, de cómo hacer el etiquetado, de cómo almacenar las incompatibilidades, es decir, con qué desechos yo no puedo almacenar otro tipo de desecho peligroso o especial. Correcto, porque según las características CRT y B, o sea, las características de peligrosidad, pueden tener un tipo de reacción y pueden ocasionar un accidente o un incidente. Entonces, esta norma técnica, la 2266, es muy observada para el momento de obtener el registro generador de desechos peligrosos y especiales. Bueno, y otro acuerdo, un acuerdo ministerial que también importantísimo, en este caso lo he obviado, no lo he tipeado, pero bueno, importante que lo vamos a nombrar, es el Acuerdo Ministerial 142. El Acuerdo Ministerial 142 contiene el listado nacional de sustancias químicas peligrosas y de desechos peligrosos y o especiales. Entonces, este acuerdo ministerial, el 142, que también lo tienen disponible en la plataforma Moodle, es importantísimo tener una relación con él porque es el listado que rige a nivel nacional. Es decir, podemos ser generadores de los mismos desechos peligrosos, por ejemplo, que en la Ciudad de México, pero México le puede estar dando otra nomenclatura, por ejemplo, a las baterías usadas de plomo ácido. Le puede dar otra nomenclatura, otro código, otro nombre. Claro que la característica de peligrosidad va a ser la misma, pero aquí en el país el Estado cuando creó el acuerdo le pudo haber dado otro código, otra nomenclatura, otro nombre, y las características son las mismas. Pero nosotros que desarrollamos nuestras actividades aquí en el país, en cualquier tipo de provincias, pero después que se encuentra en la jurisdicción del Ecuador, debemos observar los códigos y las características RTIB que están normadas en el Acuerdo Ministerial 142. Ese es nuestro listado de referencia. Claro está que la normativa también nos indica que, por ejemplo, si existiese un desecho que no esté contemplado dentro del listado, se pueden hacer los análisis correspondientes y poner en conocimiento a la Autoridad Ambiental Nacional para cuando existan actualizaciones de este acuerdo o de existir actualizaciones de este acuerdo, se pueda incluir este desecho que posiblemente pudo haber sido omitido cuando entró en vigencia el 142. Entonces, amigos, ese es el marco legal, esos son los acuerdos ministeriales, la norma técnica, la 2266, que debemos de observar nosotros para lo que es el registro generador de desechos peligrosos y especiales. Pero también nosotros como técnicos ambientales o como consultoras ambientales que pudiéramos ser, siempre también tenemos que observar la normativa sectorial de donde yo estoy prestando mis servicios o yo como representante legal de una actividad estoy obligado a dar un manejo adecuado a los desechos peligrosos y especiales. Por ejemplo, si estoy en el sector bananero,
obviamente tenemos un acuerdo interministerial para el saneamiento ambiental agrícola. Entonces, este acuerdo interministerial para el saneamiento ambiental agrícola me va a decir a mí también que si yo genero desechos peligrosos y especiales, estoy en la obligación de registrarme, ¿correcto? Entonces, toda esta normativa sectorial guarda también relación con lo que establece sus normas superiores, ya sea una ley, por ejemplo, el Acuerdo Ministerial 061, lo que diga el Código Orgánico del Ambiente y lo que diga nuestra Constitución de la República del Ecuador. Por ejemplo, si yo trabajo en el sector hidrocarburífero, obviamente, aparte de esta normativa general, de esta política pública que ha sido emitida por la autoridad ambiental, tengo que también observar la normativa sectorial. Por ejemplo, voy y reviso la ley de hidrocarburos, etcétera, etcétera. Y ahí, si yo leo mi ley de hidrocarburos, por ejemplo, voy también a darme cuenta que me va a decir en uno de sus artículos que si yo genero desechos peligrosos y especiales, tengo que registrarme como generador de desechos peligrosos y especiales. Que si yo doy un manejo, ya sea intervengo en alguna de las fases de los desechos peligrosos especiales, ya sea en el almacenamiento, en la generación misma, en el transporte o en la disposición final, me va a decir que yo tengo que tener una autorización administrativa. En este caso, el registro generador para los generadores, y en el caso de los de las personas que son prestadoras de servicios como gestores ambientales en los temas de almacenamiento, transporte y disposición final, tienen que también obtener su respectiva autorización administrativa ambiental para que puedan operar y se encuentren acreditados para realizar este tipo de operaciones o actividades. ¿Correcto? Entonces, no nos confiemos solo en lo que establece nuestra política pública que está dada ya en nuestros acuerdos ministeriales, en el Código Orgánico del Ambiente, sino que como operadores también vamos a estar obligados a observar nuestra normativa sectorial. Y nuestra normativa sectorial guarda relación con la política pública nacional, es obvio y lógico, y por tal motivo siempre nos va a decir en estas normativas sectoriales, en la parte ambiental, que si generamos desechos peligrosos, debemos de registrarnos y de cumplir con el manejo adecuado de estos desechos que podamos generar. Y por ende, la declaración anual, que es una obligación que se desprende del registro generador de desechos peligrosos y o especiales. Pues bueno, entremos a lo que son los conceptos. ¿Quién es el generador? ¿A quién se considera como generador de desechos peligrosos y especiales? Vamos a darle lectura a este concepto que fue sacado del Acuerdo Ministerial 061. Nos dice, se considera como generador a toda persona natural o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera, que genere residuos o desechos peligrosos y o especiales derivados de sus actividades productivas, ojo, servicios o de consumo domiciliario. Si el generador es desconocido, será aquella persona natural o jurídica que esté en posesión de esos desechos o residuos o los controle en el marco de sus competencias. Entonces, vamos a poner ejemplo a este concepto que hemos. Yo, Diego Muñoz, yo, Diego Muñoz, eh, tengo una industria, una industria, una industria petrolera, realizo todos los procesos de refinación, por ejemplo, de petróleo. Obviamente yo aquí voy a tener un sinnúmero, no solo de desechos peligrosos, sino también de sustancias químicas peligrosas que va a generar mi actividad. Y yo, ya sea un privado o, así, o el Estado a través de sus empresas o el Estado a través de sus entidades que desarrollen o ejecuten proyectos, es decir, sector público, estamos en la obligación de registrarnos. ¿Por qué? Porque somos generadores. Soy generador. Y yo como generador tengo que velar porque se cumpla también las fases de la gestión de estos desechos y poder llegar a una disposición final adecuada, óptima, para el producto o desecho, perdón, y que éste no vaya a generar una alteración o una contaminación ambiental. Si yo, Diego Muñoz, por ejemplo, tengo una propiedad al lado de una finca bananera, de una extensión de 100 hectáreas la finca bananera, yo apenas tengo una finquita, soy productor de cacao, se me ocurre, por ejemplo, soy productor de cacao, y resulta de que yo permito
por no tener problemas con mi vecino, viene mi vecino y él por deshacerse de las fundas bifle, se me ocurre, las fundas bifle es considerado un desecho especial según el acuerdo ministerial 142. Esta persona va y como yo, mi finca, perdón, está colindante, por ejemplo, con una quebrada, pero esta persona es desconsiderada, no guarda un cumplimiento estricto de la normativa ambiental, por ende viene y para él no tener dentro de sus predios estas fundas biflex, viene y la deposita en mi propiedad. Va a la quebrada, va acumulando, tal vez yo no tengo conocimiento, por ejemplo, se me ocurre, vivo en otro país, yo no estoy viendo que me están tirando desperdicio en mi propiedad, y viene la autoridad ambiental, por ejemplo, haciendo control rutinario y se percata que hay un botadero a cielo abierto de funda bifle, desechos especiales. La autoridad ambiental obviamente va a tomar parte de aquello, va a tomar la coordenada donde se encuentra el depósito de desechos peligrosos y especiales. Y resulta que este depósito, yo no tengo conocimiento. Por ejemplo, no vivo o tengo descuidada la finca, casi no voy, no la visito y me han estado depositando. Yo, como dueño del predio, la autoridad ambiental, por ejemplo, si no llegase a identificar, por ejemplo, la funda Biflex no tiene un distintivo que diga, por ejemplo, Hacienda Laurel, y la finca de al lado, como no hay prueba de que son ellos, no hay evidencias fotográficas o no se lo han encontrado en delito fragante, como no hay evidencia de aquello, obviamente ellos proceden a desconocer. No, esa funda no es mía, no hay evidencia de que yo la bote. La autoridad ambiental puede hacer una disposición hacia mi persona y darme como el responsable, es decir, como el generador. ¿Por qué? Porque como el generador es desconocido, un ejemplo que se me ocurrió, y esos desechos se encuentran en mi predio, es decir, en mi propiedad, yo tengo que ahora asumir la responsabilidad de, obviamente, darle un manejo adecuado, e enviar a un gestor autorizado esos desechos, porque se encuentra en mi propiedad y según la normativa, que si el generador es desconocido, será aquella persona natural o jurídica que esté en posesión de esos desechos. Al estar en mi predio, yo estoy en posesión de esos desechos y por ende voy a ser el responsable de aquello. Pero claro está, este tipo de cosas no sé si hayan ocurrido en otro lado, pero por lo general la autoridad ambiental trata siempre de identificar. Sería ilógico, por ejemplo, de que exista un cementerio de fundas biflex en una finca cacotera. O sea, ¿cuál es la finalidad de aquello? Tuvo que haber venido de alguna bananera, es obvio. Y obviamente la autoridad, en su posición de autoridad, procederá de manera adecuada, qué sé yo, a hacer inspecciones a todas las bananeras que se encuentren colindantes con la finca bananera, perdón, con la finca cacotera, donde se encontraron los desechos y obviamente se va a tratar ahí de determinar un poco quién pudiera haber sido el que depositó estos desechos. Y por lo general, siempre también sabemos que las cosas se saben. El dueño obviamente no va a permitir el pagar el costo de la irresponsabilidad de otro. Entonces, él tratará también ahí con la vecindad, con los dueños, etcétera, etcétera, poder identificar o que les ayude a identificar quién fue o quiénes fueron las personas que están depositando estos desechos especiales dentro de su predio, ¿correcto? Entonces, este tipo de cosas casi no han pasado, pero es lo que nos trata de decir la normativa. Si yo me encuentro en posesión de los desechos peligrosos y o especiales y no soy el generador, pero se encuentra en mi posesión, yo asumo la responsabilidad de generador, ¿correcto? Eso es lo que nos trata de decir este concepto. Gestores ambientales son las personas naturales o jurídicas, públicas, privadas o mixtas, nacionales o extranjeras que prestan los servicios de recolección y transporte, almacenamiento, eliminación, con o sin aprovechamiento o disposición final de los residuos o desechos originados a partir del uso o consumo de productos eh, a responsabilidad extendida del productor. Eh, el gestor ambiental es la empresa o el grupo o la corporación que se encuentra autorizada, es decir, cuenta con la autorización administrativa ambiental para brindar aquellos servicios. Es decir, tiene su correspondiente licencia ambiental
para que ellos puedan brindar estos tipos de servicios. Han hecho sus propios estudios de impacto ambiental, identificando cuáles son las fases que ellos van a prestar estos servicios y cuál es el tipo de tratamiento o el tipo de disposición final que se le va a dar al desecho para evitar una contaminación ambiental. Entonces, todo este es un proceso que ellos ya han obtenido ante la Autoridad Ambiental Nacional, es decir, se han acreditado como gestores ambientales y por ende pueden ir ante un generador y dependiendo del fin que tenga el gestor ambiental, porque también puede ser una institución pública sin fines de lucro que pueda prestar estos servicios, o en los casos del sector privado, pueden comprar ciertos tipos de desechos, otros, en cambio, el generador para que se le dé el tratamiento a ciertos tipos de desechos. Esto va a depender, vuelvo y le repito, mucho de la finalidad a la que se pudiera dedicar la empresa gestora. Por ejemplo, se me ocurre a un ejemplo aquí en la ciudad de Quevedo, existen empresas que reutilizan las fundas bifles, es decir, ellos compran a las haciendas bananeras. Muchas de ellas compran a las haciendas bananeras el residuo, es decir, la funda bifle, el desecho especial. ¿Para qué? Para ellos venir, hacen un proceso de esterilización nuevamente y las reincorporan al proceso, es decir, vuelven a crear fundas bifles, pero esta vez ya como producto nuevo para otra vez venderla a las fincas bananeras para que puedan ellos tener este tipo de fundas bifles para su proceso productivo. Entonces, ahí muchas empresas de estas compran el producto, ¿correcto? Es decir, el generador de desechos peligrosos recibe un pequeño incentivo económico por el desecho que genera. En otros casos, la empresa, por ejemplo, no se dedica a darle un valor agregado, no va a obtener ganancias por este desecho. Ellos lo que se dedican es netamente a darle una disposición final a los desechos. En el caso, por ejemplo, de los biopeligrosos, en el caso de desechos hospitalarios, por lo general, antes la institución, la clínica o el Estado paga para que un gestor ambiental calificado le dé una disposición final adecuada a estos tipos de desechos. Entonces, dependiendo de la finalidad o del objetivo que busca el gestor ambiental, estos desechos nos pueden costar el tratamiento o podemos tener como generadores también un pequeño beneficio económico por el tratamiento de estos desechos. Entonces, esto es un gestor ambiental. Ahora definamos lo que es el desecho peligroso. Asimismo, vamos a dar lectura para no modificar los conceptos, acordes se encuentran en la normativa ambientales. Los desechos sólidos, pastosos, líquidos o gaseosos resultantes de un proceso de producción, extracción, transformación, reciclaje, utilización o consumo y que contengan alguna sustancia que tenga características corrosivas, muy importantísimo esto, corrosivas, reactivas, tóxicas, inflamables, biológico-infecciosas y o radioactivas que representen un riesgo para la salud humana y el ambiente de acuerdo a las disposiciones legales y aquellos que se encuentran determinados en los listados nacionales de desechos peligrosos. ¿Cuáles son los desechos peligrosos? Básicamente los que le decía yo, todos los que se encuentran enlistados en el Acuerdo Ministerial 142. Este acuerdo ministerial nos dice cuáles son los desechos peligrosos. Y aquí tenemos básicamente en la lista del desecho, los nombres, o sea, cómo se llama el desecho, el código del desecho, la característica CRTIB, es decir, la peligrosidad, si el desecho es tóxico, si el desecho es inflamable, si es biológico infeccioso, si es reactivo, si es corrosivo, perdón, etcétera, etcétera. Entonces, tengamos bien claro este concepto. Desecho peligroso es aquel que contiene características corrosivas, reactivas, tóxicas, inflamables, biológico infecciosos y o radioactivas. ¿Y cuál es la diferencia de un desecho especial a la de un desecho peligroso? Eh, Son aquellos desechos que sin ser peligrosos por su naturaleza pueden impactar al ambiente o la salud humana debido al volumen de generación y difícil degradación. Aquí tenemos un ejemplo clarísimo de por qué se puede considerar una característica de un desecho
especial. Es decir, no tiene esta característica corrosiva, radioactiva, tóxica, inflamable, bioinfecciosa. Vemos, por ejemplo, aquí dos ejemplos en las imágenes, que si nosotros revisamos el acuerdo ministerial 142, estimados amigos, vamos a ver que los neumáticos, partes de los neumáticos que ya se encuentran en desuso, es considerado como un desecho especial. Asimismo, las fundas bifles, la que poníamos el ejemplo un momento anterior, hace un tiempito atrás, las fundas bifles se encuentran también categorizadas como un desecho especial. Por ejemplo, otro desecho especial son los envases vacíos de agroquímicos, obviamente que se encuentren perforados y con el triple lavado realizado. Eh, Como lo dice el concepto, este concepto que está aquí en la diapositiva, es el que está dentro del acuerdo ministerial 061 y que obviamente si revisamos el COA con el 061 básicamente es lo mismo. Entonces, ¿cuántos años, cientos de años, miles de años demora en descomponerse un neumático? Y la demanda, la generación, en este caso de este desecho, son de toneladas diarias. Entonces, por aquello, por por su naturaleza, es decir, por su bajo porcentaje de degradación en un corto periodo de tiempo, esto puede impactar obviamente al ambiente y a la salud, debido al volumen de generación y la difícil degradación. Me podrán decir ustedes, pero si yo le enciendo un fósforo a un neumático, este neumático es como que yo le enciendo un fósforo a un carbón o como que le enciendo un fósforo a un diésel o a una gasolina, etcétera, etcétera. Entonces, tiene esa característica también, me podrán decir ustedes, de inflamable. Bien, si es cierto, en el acuerdo ministerial 142 no está estipulado así, pero hace un tiempo atrás el Ministerio de Ambiente, cuando se hacían las declaraciones de los desechos peligrosos y especiales, permitía que se pusiera esta característica de inflamable a este desecho, a los neumáticos, al menos los neumáticos, para que se pudiera realizar la declaración. Claro que no era exigido. ¿Por qué? Porque también podemos decir nosotros, pues bueno, yo me apego a la normativa y digo que los neumáticos usados o en desuso no contienen ninguna característica CRTB, es decir, ni siquiera la inflamable. Y eso en lo que es el registro generador, si nosotros quisiéramos ubicar esta característica de inflamable, no la pudiéramos ubicar. ¿Por qué? Porque el SUIA es la plataforma SUIA, que es donde nosotros realizamos todos los procesos de regularización ambiental en temas de autorizaciones administrativas para operación, funcionamientos y aparte el tema del registro generador de desechos peligrosos y especiales, está íntimamente acoplado, diseñado acorde la normativa ambiental se encuentre vigente. Por eso últimamente, por ejemplo, ha sufrido modificaciones el suya, porque se aprobó el COA y desde que se aprobó el COA, desde que se aprobó el reglamento del Código Orgánico del Ambiente, seguía con el proceso antiguo, es decir, con los procesos, los tiempos, etcétera, etcétera, que establecía el Acuerdo Ministerial 061. Entonces, el SUIA está diseñado también en función de lo que establece la normativa. Y si la normativa, el Acuerdo Ministerial 142, a mí me dice que los neumáticos usados o en desuso no tiene características CRTIB, el sistema no me va a permitir ubicar cualquiera de estas características, al menos la inflamable. ¿Por qué? Porque no se va a desplegar esta opción, porque el sistema reconoce automáticamente al momento que yo selecciono un desecho, ya sea peligroso o especial, el sistema automáticamente me reconoce la característica de ese desecho. Por tal motivo, al yo seleccionar la funda Biflex o al seleccionar los neumáticos usados, el sistema no me va a simplemente decir que no contiene características CRTIB, ¿correcto? Entonces, esa es la diferencia entre el concepto de desecho peligroso y desechos especiales. Los desechos peligrosos contienen características CRTIB, ¿sí? Corrosivos, radioactivos, infecciosos, eh, tóxicos, bioinfecciosos e inflamables. En cambio, los desechos especiales, perdón,
no contiene estas características. Si nosotros revisamos lo que dice el acuerdo ministerial 061, perdón, si revisamos lo que dice el acuerdo ministerial 061, nos dice de que estos desechos especiales pueden también tener características RTV, pero simplemente no en un porcentaje mínimo, es decir, no excede el límite para considerarlo ya sea dentro de cualquiera de estas características. Por tal motivo, se lo considera como desecho especial. ¿Cuáles son las obligaciones del generador de desechos peligrosos o especiales? Vimos que el generador de desechos peligrosos y especiales es toda persona natural, jurídica, pública o privada que genera desechos o que se encuentra en posesión de aquellos desechos, se lo considera como generador. Pero si yo soy generador de desechos, pues bueno, ¿qué debo hacer? ¿Qué es lo que yo debo observar? ¿Qué es lo que debo de cumplir ante la autoridad ambiental? Primero, si yo genero desechos peligrosos y especiales, así como a los desechos comunes, yo debo dar, en el punto de generación, debo darle un manejo adecuado. En el área de almacenamiento, debo darle un manejo adecuado a mis desechos comunes. Asimismo, pasa con los desechos peligrosos y especiales. Y con mucha más razón, porque ya vimos, al menos, que los desechos peligrosos tienen características CRTIB que pueden afectar a la salud humana y al ambiente. Entonces, debo manejar adecuadamente mis desechos. Si nosotros revisamos el artículo 93 y el artículo 94 del Acuerdo Ministerial 061, estimados amigos, nos vamos a encontrar cuáles son las condiciones que debe cumplir mi área de almacenamiento temporal. O sea, yo como generador, hasta que mi gestor autorizado que yo vaya a contratar o le vaya a entregar mis desechos peligrosos y especiales venga a retirar estos desechos, yo debo de tener un área de almacenamiento temporal que cumpla con las condiciones establecidas en los artículos que le estoy mencionando, 93 y 94 del Acuerdo Ministerial 061. Identificar y caracterizar, es decir, si yo genero desechos, yo debo identificar cuáles son los desechos que estoy generando, qué características tienen esos desechos de peligrosidad, si tienen o no tienen. Y asimismo, cuando yo identifico y caracterizo, debo, cuando veamos la parte del registro generador, debo de identificar cuáles son las incompatibilidades entre aquellos desechos por sus características, por su naturaleza. Y debo de guardar precaución en aquello. Es decir, mi área de almacenamiento debe de estar, mi número de áreas de almacenamiento, de bodegas temporales para almacenamiento, deben estar en función de los desechos peligrosos, de los desechos especiales y en el caso de los desechos peligrosos, en función de sus características, porque yo no puedo, en primer lugar, almacenar desechos peligrosos y desechos especiales en una misma área de almacenamiento, ¿correcto? Imagínense, yo almaceno en un área de almacenamiento aceites minerales usados o gastados, y ahí mismo también almaceno fundas Biflex, o ahí mismo también almaceno neumáticos. Entonces, tengo infinidad de probabilidades de que me vaya a ocurrir, por ejemplo, un incendio, ¿correcto? Porque, en primer lugar, el aceite mineral usado o gastado tiene dos características, la tóxica y la inflamable. Así está reconocido en el Acuerdo Ministerial 142. Y obviamente, si a la funda bifle, que es un producto de polietileno, le ubico un fueguito ahí, un fosforito, obviamente esto se me crea un incendio que puede llegar a ser hasta incontrolable. Y no hablar de los neumáticos. Entonces, yo debo de tener siempre separado mi área de almacenamiento de desechos peligrosos y mi área de almacenamiento de desechos especiales. Y en el caso de los desechos peligrosos, debo observar mucho las características del desecho y revisar la norma técnica 2266 y ver si estos desechos, según sus características y naturaleza, son incompatibles para tenerlos almacenados en una misma área. En función de eso, yo como administrado o como representante legal de una actividad, debo de construirme áreas de almacenamiento. Y en función de esto, ya sea yo consultor ambiental o un técnico ambiental de determinada actividad, yo debo de proponer al representante legal de la actividad la construcción de X, Y número X, 2, 3, 4
una, número de áreas de almacenamiento temporales para los desechos peligrosos y o especiales. Y bueno, importantísimo, obtener el registro generador de desechos peligrosos y especiales. Al yo no sacar mi registro generador de desechos peligrosos y especiales, estoy incumpliendo una de las obligaciones del generador. Estoy incumpliendo la normativa ambiental. Por tal motivo, puedo recaer en algún tipo de infracción y la autoridad ambiental puede iniciar algún procedimiento administrativo sancionador por haber incumplido la normativa ambiental. Y esto, recordemos que esto requiere de gasto porque puedo ser multado. Aparte de esto, tengo que recurrir a gastos de jurídico, es decir, a contratar un abogado, etcétera, etcétera. Responsable de los residuos o desechos peligrosos y especiales. Claro, pues ¿quién más va a ser el responsable? El generador es la persona responsable desde su generación hasta la disposición final. Pero ¿cómo que es que el generador es el responsable desde la generación hasta la disposición final? Si resulta que en el transporte yo ya le entregué a otra persona el desecho peligroso y especial. O resulta que vino una persona que se dedica, por ejemplo, a las fundas biflo o los neumáticos, a los procesos de reciclaje. Ellos eh, compran estos productos, estos residuos, y le dan un valor agregado, los vuelven a incorporar en el ciclo de crear ya sean nuevos neumáticos o nuevas fundas biflex. ¿Y por qué yo como generador voy a ser responsable de ahí en adelante? Si esa no es mi actividad, por ejemplo, yo ya le vendí o yo le entregué los desechos a tal persona o a tal empresa y ellos de ahí para allá son los responsables. Incorrecto. Yo como generador, ya sea que le venda el desecho a un gestor o que el gestor venga y me compre a mí el desecho, ya sea sector público o sector privado, yo tengo que como generador de asegurarme de, primero, cuando yo tengo mi bitácora de manera interna, el control de entradas y salidas en mis áreas de almacenamiento, o sea, de manera interna, tengo que también tener constancia de mi manifiesto único. Y el manifiesto único, muchos de ustedes han de saber, contiene esa cadena de custodia de la generación, transporte y disposición final. Entonces, yo como generador, ya sea que le venda o le entregue eh, o me paguen por el desecho, yo tengo que llenar la constancia del manifiesto único. Los datos del generador, cuál es la cantidad que generé, los datos del transportista, que ojo, cualquiera de las fases debe de obtener, en el caso del generador, su registro de generador y la correspondiente autorización administrativa ambiental. En el caso del transportista, debe tener su autorización administrativa ambiental. En el caso de la disposición final, debe de tener también su autorización administrativa ambiental. Entonces, yo como generador soy responsable de esa cadena de custodia y yo tengo que velar porque se cumpla. Yo entregarla a un gestor ambiental calificado, ya sea el transportista o la disposición final, y llenar este manifiesto único. Que quede constancia de que yo como generador entregué estos desechos peligrosos y especiales a un gestor ambiental calificado y que va a recibir un proceso adecuado, ya sea disposición final o algún otro tipo de proceso para reincorporarlo a un nuevo proceso productivo, etcétera, etcétera. Y yo de esta manera como generador estoy siendo responsable con los desechos que generé. Es decir, garanticé como generador, garanticé como generador que estos desechos no van a afectar a la salud humana ni al ambiente. Entonces yo sí soy responsable de todos estos residuos peligrosos y especiales. Tengo que siempre tener esa constancia. Yo no le puedo entregar los desechos peligrosos y especiales, por ejemplo, a una persona que no tenga la autorización administrativa ambiental. Esto puede ser un incumplimiento de la normativa y por ende también puedo ser multado, puedo ser, se me puede abrir un procedimiento administrativo para verificar aquello o comprobar aquello. Entonces, mucho cuidado con aquello porque existen casos, lamentablemente existen casos, tal vez por la parte económica, por ejemplo, nos compran nuestros desechos peligrosos o especiales y ni siquiera nos aseguramos de que esta persona se encuentra autorizada, no llenamos los manifiestos únicos. Entonces, cuando la autoridad ambiental va a hacer control al generador y el generador no presente este manifiesto único, que es la cadena custodia, es de dónde se generó el desecho y a dónde fue el desecho, cuál fue el proceso que se le dio al desecho, obviamente
las responsabilidades, porque se pierde la cadena de custodia, se pierde el control en ese momento, van a recaer sobre el generador de los desechos peligrosos. Presentar en la declaración anual de gestión de residuos y desechos peligrosos y o especiales. Una vez que todo generador de desechos peligrosos y especiales obtenga su registro generador, está obligado, estimados amigos, a declarar de manera anual. ¿Qué nos dice el artículo 88, literal K? Nos dice dentro de los 10 primeros días de cada año. Es decir, dentro del 10 de enero de cada año. Es decir, ya mismo después de unos meses vamos a estar enero. Entonces nosotros como representantes legales de nuestra actividad o como técnicos ambientales de una empresa, obra o actividad, debemos de estar pendientes de aquello y cumplir con los tiempos para poder nosotros presentar esta declaración anual de desechos peligrosos y especiales. Que es sencilla, más adelante vamos a ver un poco de ella para poder cumplir con la normativa ambiental y sobre todo de la declaración anual lo que nos da a nosotros es una pauta eh, de qué cantidad es la que generamos, qué cantidad es la que tenemos almacenada, qué cantidad es la que hemos transferido y por ende todos los soportes de que hemos cumplido con ser responsables de la gestión de los desechos, es decir, de que generamos, entregamos a un gestor calificado y este gestor calificado tiene ya su proceso para darle un destino, ya sea de recuperación de materias o disposición final de aquellos desechos. Almacenar lo que les decía, almacenar y realizar el manejo interno de desechos y residuos peligrosos y especiales. Yo como generador tengo que tener siempre mis áreas de almacenamiento. No olviden que estas áreas de almacenamiento deben de cumplir con las condiciones que les voy a volver a repetir, establecidas en el artículo 93 y 94 del Acuerdo Ministerial 061. ¿Y cuáles son estas condiciones? Por ejemplo, el área debe ser restringida, es decir, solo puede ingresar una persona autorizada, debe estar señalizada, debe contar con sistemas contra incendio, debe tener un techado para no permitir cuando exista precipitaciones se nos pueda esta agua diluir ahí o entrar en reacción con estos desechos. En el caso de desechos líquidos, por ejemplo, los aceites, debemos tener también los cubetos de contención, en el caso de derrame interno dentro del área de almacenamiento, estos aceites no vayan hacia el suelo, no vayan hacia una quebrada. Por ejemplo, también, asimismo, por el caso de derrames, nuestro material absorbente para todos estos temas de prevenir cualquier tipo de derrame hacia los cuerpos hídricos o hacia el suelo. Todas estas condiciones mínimas eh, deben ser cumplidas. ¿Por qué? Porque es la única forma en que nosotros podamos, como generadores, dar un almacenamiento temporal adecuado a los desechos hasta que venga el gestor autorizado y se los lleve hasta el destino donde le van a dar otro tipo de proceso, la disposición final. Mantener actualizada la bitácora, importantísimo. ¿Cómo yo como generador de desechos peligrosos y especiales sé cuál es la cantidad, ya sea semanal, quincenal, mensual, trimestral, semestral o anual que he generado? Es la bitácora, por eso al momento de la declaración anual de los desechos peligrosos y especiales, la bitácora es un anexo importantísimo. Y ojo, la bitácora tiene que guardar íntima relación con la declaración. Por ejemplo, si yo sumo en la bitácora que se generaron 40 kilogramos de baterías, por ejemplo, 40 kilogramos de batería, obviamente en la declaración que se generó debe ser la misma cantidad que está reportada en la bitácora. Si en la bitácora dice que se envió, salió del área de almacenamiento hacia un gestor, asimismo, esa cantidad debe estar relacionada con la tablita de transferencia que vamos a ver más adelante. Entonces, la bitácora es importantísima, es el control diario que debemos nosotros tener como generadores de desechos peligrosos y especiales para, como su nombre lo dice, llevar un control. ¿Por qué? Porque aquí vamos a tener las firmas de responsabilidad, más que del bodeguero o de la persona responsable al área de almacenamiento temporal de desechos y obviamente esto nos va a permitir un mejor control sobre todo para
minimizar impactos o minimizar también la cantidad. ¿Por qué? Porque esto nos va a servir para crear después datos estadísticos, poder ver en qué tiempo, en qué periodos de tiempo o en qué línea del proceso productivo se genera una mayor o menor cantidad de desechos peligrosos y especiales. Y cuando nosotros vayamos a elaborar nuestro plan de minimización de desechos peligrosos y especiales, obviamente podamos identificar a la brevedad posible cuáles son estos desechos que se necesitan minimizar su generación, etcétera, etcétera. Realizar la entrega de los residuos o desechos peligrosos y especiales. ¿Pero a quién? A los gestores ambientales calificados. Vuelvo y les repito, yo no puedo entregar porque me estén pagando una retribución económica por llevarse, por ejemplo, las fundas Biflex, no puedo entregarle a cualquier camión o a cualquier vehículo que lo transporte. Yo tengo que siempre, bueno, si le voy a vender, al menos exigir que esta persona tenga el permiso ambiental para lo que es el transporte de los desechos peligrosos y especiales. Completar, formalizar y custodiar el manifiesto único, lo que hablaba anteriormente. Yo como generador no es que me deslindo de responsabilidades al momento que le entrego los desechos al transportista. Yo para poder asegurarle a la autoridad ambiental que me haga el control, decirle mis desechos peligrosos y especiales recibieron un determinado tipo de tratamiento como disposición final o determinado proceso de reciclaje para incorporarlo a nuevos procesos productivos, yo debo de, como dice aquí, completar, formalizar y custodiar el manifiesto único. Entonces, aquí va información del generador, del transportista, el generador cuánto le entrega al transportista y el transportista hacia dónde y a quién le entrega, a qué empresa gestora le entrega y qué cantidades le entrega los desechos peligrosos y especiales. Y una vez que hayamos hecho este proceso, obviamente yo tengo que ubicarme, ponerme en contacto con el gestor ambiental y solicitar un certificado. Es decir, que me diga ese certificado de destrucción o de disposición final, me diga cuál es el tipo o el proceso de disposición final o el proceso de recuperación en caso que sea reciclaje, qué proceso es el que se le da a este tipo de producto y cuál es el fin al que se le dio. Entonces, este certificado que a mí me emite el gestor ambiental calificado, yo tengo que tenerlo siempre a disposición dentro de mi expediente documental como generador para cuando venga la autoridad ambiental y me diga, señor, ¿y usted qué hace con los desechos? Bueno, estos son los desechos que yo tengo almacenados, cumplo con las condiciones mínimas y lo que no hay, lo que ya se ha entregado, tantas cantidades yo generé en tal mes, señor autoridad, mire, constante la bitácora, constante mi manifiesto único, constante el certificado de disposición final o de destrucción que me emitió el gestor ambiental calificado. Entonces, estos documentos son prueba de que yo como generador cumplo con darle una disposición ambiental eh, adecuada a los desechos y que estos no vayan a impactar a la salud ni al ambiente. Lo que le decía también el último punto, custodiar las actas de eliminación o disposición final. Siempre como generadores, por favor, pidamos estas actas o estos certificados de eliminación o disposición final. Pues bueno, según el Acuerdo Ministerial 142, los desechos peligrosos y especiales se clasifican de la siguiente manera: por fuente específica y por fuente no específica. Nos dice que los por fuente específica son las actividades que generan residuos peligrosos y que están definidas por giro o proceso industrial. Es decir, son todos aquellos desechos peligrosos y o especiales también que, por ejemplo, en una industria de manufactura ya están los procesos definidos, ya sean procesos lineales o procesos circulares, cíclicos, donde en cada una de sus fases se van generando un determinado o algún tipo de desecho peligroso o especial. ¿Correcto? Entonces nosotros identificamos la fuente, identificamos el proceso donde se genera. Y por fuente no específica son las actividades que generan residuos peligrosos y que por llevarse a cabo en diferentes giros o diferentes procesos se clasifican de manera general. Es decir, aquí nos puede, como son varios procesos, ya sean lineales o cíclicos,
dentro de un mismo proceso, dentro de una actividad productiva, por ejemplo, estos se pueden generar, como su nombre mismo lo dice, en diferentes giros o procesos y podemos decir, bueno, de manera general, la hacienda bananera Diego, en los distintos procesos que se llevan, por ejemplo, se genera aceites minerales usados o gastados. ¿Por qué yo en mi hacienda bananera, en mi proceso productivo, genero, no puedo identificar que solo en un solo proceso, en una sola fase se me genera estos desechos? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo para lo que es el proceso de riego agrícola, tengo motores, tengo estaciones también de bombeo para el proceso de, de drenaje. Entonces, en varios procesos, en el proceso de drenaje y en el proceso de riego agrícola, yo tengo motores. Son motores a combustible, me generan asimismo, como su nombre lo dice, combustible, me generan también filtros, me genera lo que es los aceites minerales usados gastados. Entonces, yo de esta forma los clasifico de manera general. Es decir, tengo dos procesos diferentes que me generan un mismo desecho peligroso o especial, ¿correcto? Por ejemplo, también puedo tener donde más se me pueda generar estos desechos. Si dentro de mi hacienda bananera, los camiones o vehículos que yo utilice para el transporte de mi producto, el transporte de mi fruta, yo tengo una flota vehicular que me realiza aquello, que es otro proceso dentro de la misma actividad, es decir, el transporte de la fruta. A los mantenimientos que yo gasto vehículos, obviamente me va a generar también aceites minerales usados o gastados y asimismo filtros. Entonces, esta es la forma de fuente no específica dentro de una misma actividad y por aquello se los clasifica de manera general. Una parte ya importantísima para ir entrando ya en la parte final de esta pequeña introducción de nuestro curso de declaración anual de desechos peligrosos y especiales es la competencia. ¿A quién le compete? ¿A quién le compete controlar la generación, que es nuestro tema? Ojo, hay otras fases también. Vamos a hablar de eh, la generación de los desechos peligrosos y especiales. Si nosotros leemos la Constitución de la República del Ecuador, vamos a ver, y asimismo si leemos el Acuerdo Ministerial 061, si leemos nuestro Código Orgánico del Ambiente, vamos a encontrar que todo, absolutamente todo, lo que sea declarado de tutela estatal, es decir, de interés público nacional, o todo lo que esté declarado como sectores estratégicos, que son los de tutela estatal, son competencia del Ministerio del Ramo en la parte ambiental en este caso. Asimismo, como todos los sectores estratégicos, hidrocarburos, minería, metálica, eh, eh, radiodifusión, etcétera, etcétera, lo que es hidroeléctricas, todos estos sectores que son sectores estratégicos, son de competencia exclusiva de la Autoridad Ambiental Nacional, en este caso el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica. Si nosotros leemos el 061, el COA y el RCOA, vamos a ver que la gestión, es decir, en las fases de generación, almacenamiento, transporte y disposición final de los desechos peligrosos y especiales también son competencia de la Autoridad Ambiental Nacional, ¿correcto? Entonces, si un técnico de una autoridad ambiental de aplicación responsable, es decir, de los GAP provinciales, ya sea cantonales o distritos metropolitanos que se encuentren obviamente acreditados ante el SUMA, va y les solicita a ustedes el registro generador de desechos peligrosos y especiales, ¿ustedes creen que esta autoridad tiene competencias para solicitarlo o tiene competencias para decirle ustedes almacena de manera inadecuada los desechos peligrosos y especiales? Pues sí, no los confundo, pero sí. A ver, le explico. Recordemos el tema de competencias. Pues bien, la Autoridad Ambiental Nacional tiene los sectores estratégicos y todo lo que se ha declarado de tutela estatal, incluido el saneamiento y los desechos peligrosos y especiales también. Pero desconcentró
a las autoridades ambientales de aplicación responsable, los GAP provinciales y los municipios o distritos metropolitanos, los otros sectores como son industrias, sector agrícola, servicios, etcétera, etcétera. Parte de eso también, por ejemplo, se hizo un convenio por el tema de hidrocarburos, pero solo la fase de comercialización, es decir, gasolineras, estaciones de servicio. Y aparte de eso, también se hizo un convenio dentro de aquello por lo que son las estaciones bases celulares. Entonces, esto también fue transferido a las prefecturas o los GAC o los distritos metropolitanos como Quito y Guayaquil que se encuentran acreditados. Pero si nosotros revisamos, ojo, si nosotros revisamos la autorización administrativa ambiental de una industria, por ejemplo, una industria manufacturera, la emite el GAP provincial, siempre y cuando no intersecte con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. ¿Quién emite esta autorización administrativa? El GAP provincial. Toda la autorización administrativa que se emita está bajo un formato establecido por el Sistema Único de Información Ambiental suya. Y el Sistema Único de Información Ambiental suya, cuando le emita a usted el registro ambiental, es decir, los proyectos de impactos bajos y los proyectos de impactos medianos y altos, que son ya licencia ambiental, que requieren de un estudio de impacto ambiental, cuando le emite también la licencia, en este formato ya establecido, se adquieren o les notifican al operador un sinnúmero de obligaciones a cumplir, es decir, son obligaciones del permiso ambiental. Y una de esas obligaciones es, bueno, ahora lo hace paralelamente, pero antes, si nosotros revisamos, es obtener el registro generador de desechos peligrosos y especiales. Entonces, si yo tengo que rendir cuenta o tengo que emitir las auditorías o los informes ambientales de cumplimiento al GAP provincial o al GAP cantonal, tengo que obviamente también emitir los sustentos de que yo saqué mi registro generador. Claro que el anexo va a ser emitido, va a tener una resolución, un oficio emitido por la Autoridad Ambiental Nacional. Pero como dentro de mi permiso ambiental, dentro de mi autorización administrativa que me otorga el GAC y el GAC, ya sea cantonal o provincial, va a velar por el cumplimiento del plan de manejo ambiental, va a velar por el cumplimiento de la normativa ambiental y va a velar por el cumplimiento de las obligaciones de permiso ambiental. Entonces, la autoridad ambiental cuando está revisando el cumplimiento de estos tres ítems y se encuentra con la obligación de obtener el registro generador, obviamente dentro de este informe, dentro de esta auditoría, debe estar contemplado el registro generador. Si nosotros ubicamos dentro de nuestro plan de manejo ambiental que voy a los desechos peligrosos en su plan de desechos, voy a los desechos peligrosos, almacenarlo en un área que contemple las siguientes condiciones. Voy a entregar los desechos peligrosos a un gestor ambiental, por ejemplo, se me ocurre como medida, no es que así tenga que estar estrictamente, ¿correcto? Entonces, la autoridad ambiental, la aplicación responsable, sí vela por el cumplimiento del plan de manejo ambiental. Entonces, la autoridad ambiental de aplicación responsable, a través de esta auditoría o de este informe ambiental de cumplimiento, como usted estableció medidas dentro de su plan de manejo ambiental eh, y, y, y la, y la autoridad ambiental nacional es la que por competencia tiene el control, el seguimiento y los mecanismos de prevención, es decir, regularización de este sector, no quiere decir que usted no tenga que emitirle evidencias a la autoridad ambiental de aplicación responsable, porque cuando usted armó o nosotros armamos nuestro plan de manejo ambiental, nos comprometimos ante la autoridad ambiental de aplicación responsable realizar todas las medidas que propusimos. Y si dentro de esas medidas están temas de desechos peligrosos que yo me comprometo y la autoridad me lo aprobó, obviamente ellos ahí adquieren competencia para controlarle a usted. ¿Por qué? Porque ellos están verificando el cumplimiento del plan de manejo ambiental. Eso sí es competencia de la autoridad ambiental de aplicación responsable, eh, siempre y cuando tenga estos sectores, ya sea, vuelvo y le repito, los otros sectores que están como agricultura, servicios, industrias, etcétera, etcétera. Si ellos tienen esa competencia y está dentro del plan de manejo ambiental ciertas medidas que guarden relación con los desechos peligrosos, ellos le van a controlar el plan de manejo ambiental. Y cuando le vayan a hacer una inspección, si usted en su plan de manejo ambiental dice que va
por ejemplo, hacer un área de almacenamiento temporal de desechos peligrosos y la autoridad ambiental de aplicación responsable le pida dónde se encuentra esta área de almacenamiento, tenemos que, por favor, indicarle dónde se encuentra. Y si no la tenemos, pues bueno, ya será establecida como un no cumplimiento al plan de manejo ambiental. Y otras veces se dice, pero bueno, yo no cumplí con alguna directriz o alguna obligación que estaba estipulada en la normativa ambiental como generador, pero el proceso administrativo ambiental no me lo inicia la Autoridad Ambiental Nacional, que es el competente según la normativa. Me lo inicia la Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable. Ahí tenemos que tener mucha tutela nosotros como operadores o como representantes legales. Si la autoridad ambiental de aplicación responsable a mí me inicia el auto de inicio, el proceso administrativo sancionador, diciendo, señor Diego Muñoz, usted como dueño de la industria manufacturera, no cuenta con el registro generador o no cuenta o con las áreas de almacenamiento y usted incumple la normativa ambiental, usted incumple lo establecido en tales y tales acuerdos, etcétera, etcétera. Obviamente, si se me inicia a mí como operador, la autoridad ambiental de aplicación responsable, este proceso en la forma que me lo está iniciando, obviamente podríamos nosotros, con nuestro área jurídica, nuestro departamento jurídico, refutar aquello para solicitar el archivo. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si la autoridad ambiental de aplicación responsable, que sí tiene competencia sobre los sectores productivos, ya sea de servicio, agrícola, telecomunicaciones, hidrocarburos, solo la fase de comercialización fue transferida por convenio, y otros tipos de industrias, eh, si la autoridad ambiental de aplicación responsable a mí me inicia el proceso administrativo por incumplimiento al plan de manejo ambiental, su plan de manejo de desechos, obviamente sí tiene competencia, porque esa competencia sí fue dada a las autoridades ambientales de aplicación responsable. Puede dar la competencia de seguimiento y control ambiental al plan de manejo ambiental, normativa ambiental y obligaciones del permiso ambiental. Entonces, sí podemos o sí pueden las autoridades ambientales de aplicación responsable iniciar un proceso administrativo, pero tiene que ser con ese concepto de incumplimiento al plan de manejo ambiental, de incumplimiento a la obligación del registro ambiental, porque eso sí controla. Pero si yo le digo como autoridad ambiental de aplicación responsable, usted incumplió o inobservó las obligaciones del generador, entonces esa obligación, esa competencia ya es parte de la autoridad ambiental nacional. Ahora, también está el tema de competencias porque se pudiera dar casos que pudiera existir conflictos, temas jurídicos más ya que todo. Eh, Existe también los principios de austeridad, por ejemplo, la autoridad ambiental de aplicación responsable que guarde buena relación con la autoridad ambiental nacional. Es más, siempre debemos estar en coordinación, las autoridades ambientales deben de estar en coordinación. ¿Para qué? Para de esta manera hacer un mejor control, un mejor proceso de prevención y sobre todo amenorar costos en los procesos de seguimiento y control ambiental y tener una mayor efectividad y eficiencia sobre el control y seguimiento ambiental. Pudiera ser el caso que la autoridad ambiental de aplicación responsable también eh, identifique esto, aquello que tal vez no se esté dando un manejo adecuado y con justa razón ponga en conocimiento a la autoridad ambiental nacional aquello y obviamente ahí sí la autoridad ambiental nacional con todo el esplendor de su competencia pueda venir y sancionar a la infracción ambiental que se haya cometido en cualquiera de las fases de los desechos peligrosos y o especiales. ¿Correcto? Eso es en el tema de competencia. Bueno, amigos, hemos terminado nuestro primer tema, que era la normativa ambiental. Recuerden de que expresé mediante un mensaje que habíamos tenido un pequeño retraso personal y por aquello les voy a alargar la matrícula de Moodle en vista de este retraso. No sería justo que yo les corte el viernes porque este retraso ha ocasionado que ustedes también pierdan un par de días al menos en desarrollar su curso. Por eso va a estar disponible hasta el lunes 11 de octubre para que también puedan desarrollar todas las actividades. Que pasen un bonito día y mañana procederé a subir el siguiente video para que ustedes lo puedan escuchar. ¿Alguna pregunta, algún comentario, alguna sugerencia? Por favor, hacérmelo conocer a través de Moodle. Además, también tienen mi número telefónico. Algún mensajito de WhatsApp, estaremos prestos para responder.